Del Señor. Amén. Bendecidos. Bueno, hermanos, pues queremos darle la honra y la gloria al Señor. Le damos las gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí en su casa de oración para alabar y bendecir su santo nombre, hermanos. Estaba mirando hace unos momentos aquí en el proyector que hacen falta obreros, que hacen falta gente que esté dispuesta a dar su vida por la obra del Señor. No es fácil mantener una obra, no es fácil estar dedicado a ella. Hace falta sentir la necesidad de la salvación. Hace falta sentir y tener el compromiso diario de querer servir a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, porque es lo que hace falta en un hombre, en una mujer, en una familia, para que la obra de Dios, hermanos, siga creciendo y se siga fortaleciendo. Aunque la palabra de Dios dice que el Señor añade cada día a los que han de ser salvos, pero hay una cosa, hermanos, que hay que estar decididos, estar entregados, hay que tener la firmeza, hay que tener la convicción de que lo que estamos adquiriendo es nuestra salvación. Les voy a invitar, hermanos, que abramos la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Y así pues estaré dándole gracias a nuestro hermano pastor por esa oportunidad que nos da de estar aquí, de exponer la palabra en esta noche, hermanos. No es fácil porque para predicar la palabra de Dios, hermanos, hace falta predicar con el testimonio, con la persona, porque de lo contrario la palabra de Dios no hace efecto en las personas, porque las gentes quieren ver en uno que uno está viviendo la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios siempre nos invita a estar alertas, hay que estar atentos, hay que orar, hay que leer para estar apercibidos y sentir la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas todos los días, hermanos. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y le vamos a pedir pues a nuestro hermano Giovanni que nos lleve en una oración para exponer la palabra de Dios. Padre Santo, Jesucristo amado, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brinda, Señor, de estar aquí, Señor Jesús. Honramos tu nombre, Señor, la honra y la gloria es su nombre, Cristo único. Exaltamos tu nombre, poderoso Rey, porque eres digno, Señor, de honra y de gloria. Ayúdanos, Señor Jesucristo, en este día. Estamos necesitados de tu presencia, de tu amor, Señor. Te honramos, Cristo bendito. Gracias, Señor, porque día a día dice tu palabra que tus misericordias son renovadas cada mañana, poderoso Rey. En el nombre de Jesucristo te estamos dando la honra y la gloria, Señor. Bueno, pues hermanos, los invito a tomar sus lugares. Le doy gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que nos da de exponer la palabra en este día. Y pues quiero que sepan que no es fácil, porque tiene uno que tener un tema, tiene uno que desarrollarlo, tiene uno que buscarlo, tiene uno que buscar la presencia de Dios. Y pues hermanos, creo que a veces esto es algo difícil, porque todos deseamos que cuando predica uno la palabra de Dios tenga un efecto, el cual diga uno, estoy satisfecho porque lo que he predicado, lo que ha salido de mi boca, lo que Dios me dio, pues tuvo un efecto. Y en esta noche, hermanos, pues al menos a mi persona no estoy acostumbrado a predicar desde un púlpito. Me gustan los estudios más bien en las casas, no estoy acostumbrado a estar delante de tantas personas, pero les pido sus oraciones para que el Señor me ayude y me siga fortaleciendo, hermanos, porque es importante que nosotros tengamos la valentía, el coraje de donde nos pongan, pues ahí trabajar y de hacer lo que Dios quiere que hagamos en estos días, hermanos. Bueno, sin lugar a duda, hermanos, la palabra de Dios ha sido la guía, la fortaleza, la instrucción, que desde el principio, por la palabra de Dios, fueron creadas todas las cosas. Y los voy a invitar a que leamos esto en Apocalipsis 4:11. Vamos a estar tratando de manejar nuestra Biblia. En una ocasión comentaba un hermano, hermanos,
que pues no estoy en contra, pero creo que ha sido algo importante, que el Señor nos dejó la palabra de Dios, y creo yo que es importante que cuando subamos aquí a predicar, subamos con la Biblia, porque me ha tocado en algunas iglesias que suben con una computadora y luego la ponen aquí, suben con una tableta, y creo que el Señor nos ha mandado, hermanos, a que este librito o esta Biblia la aprendamos a manejar, porque la computadora no creo que la podamos traer en todos lugares, y las tabletas y esas cosas pues son cosas electrónicas que, hermanos, carece, una tableta carece de importancia, que si le ven este librito en su mano, usted, cualquier persona va a decir, caray, pues es un predicador. Si le ve una tableta, no sabe realmente cuál es su función. Entonces, yo creo que cuando alguien le ve a usted la Biblia en su mano, o se pone a temblar porque le va a hablar la palabra de Dios, o se va a dar cuenta que usted es una persona que trae a Dios en su corazón, que trae a Cristo en su vida. Entonces dijimos que era Apocalipsis 4:11. Vamos a ver qué dice aquí. Dice: Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, estamos viendo, hermanos, que por la bendita palabra de Dios, desde el principio, todas las cosas fueron creadas. El Señor hizo el cielo, hizo la tierra, creó al hombre, y todo fue por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, ha sido que ha transformado todas las cosas desde un principio, y hoy sigue transformando, sigue cambiando la gente, sigue cambiando muchas cosas, que todo esto está siendo preparado porque un día el Señor tiene un destino para cada uno de nosotros, que ya está predestinado, que ya está dicho, está escrito, que es importante que nosotros atendamos a la palabra de Dios, porque nuestra meta es adquirir nuestra salvación, es la base. Cristo vino y murió para comprarnos a precio de sangre, con el único fin de que pudiéramos adquirir la salvación. Pero esta salvación, hermanos, tenemos que aferrarnos. De esta salvación tenemos que agarrarnos fuertemente y no soltarnos. Porque recuerdo el sábado pasado que estuvo predicando nuestro hermano Wilderman. Yo llegué tarde a la casa, pero tuve la grata sorpresa de que mi esposa estaba viendo el servicio por internet, y estaba mirando cómo el hermano estaba predicando, y estaba diciendo él que hay alguien en este mundo que está al acecho, que está acusando, que está tratando de robar la bendición, que está tratando de llevarse a todo aquel que no esté firmemente, que a todo aquel que no esté con el propósito de que día y noche tenga la visión de estar bien sujeto a la mano de Dios. Decía el hermano que Satanás, que el diablo, está como un león rugente, que está al acecho y está buscando a quién devorar, a quién robar, a quién matar. Y esto es cierto, hermanos, porque esto lo hemos vivido y ha sucedido en las iglesias. Tanto hermanos como pastores han caído, y esto ha sido porque Satanás, hermanos, es la serpiente antigua, aquel que estuvo en este mundo desde antes de crear al hombre. La palabra de Dios dice que cuando creó al hombre, esta serpiente antigua, fíjense, la llama antigua cuando recién había creado al hombre, y ya la llamaba antigua. Entonces, ¿cuánto tiempo no tendrá Satanás en este mundo para que el Señor la llame la serpiente antigua? Eso es algo que a mí me ha llamado la atención. El diablo, hermanos, es como cuando un león anda por ahí en la selva, y que
que se llega el momento de que tiene hambre. Entonces, él está buscando a quién devorar y no le importa la presa que va a agarrar. Él está buscando cómo saciar su hambre. ¿Cierto, hermanos? Bueno, esto está bien enredado aquí, pero no importa. Me llamó mucho la atención lo que el hermano predicaba, porque esto es cierto. Nosotros, les voy a contar la anécdota de un familiar, un hermano que era muy respetado en la Iglesia Apostólica. No sé si alguno de ustedes sepa de la Iglesia Apostólica, la Asamblea Apostólica en Estados Unidos. Este hombre, hermanos, cuando yo llegué a la iglesia, siempre cantaba un canto y decía que él no regresaba atrás por nada del mundo, mejor era morir antes que volver atrás. Pero este hermano, a pesar de tantas predicaciones, a pesar de tantas cosas que hemos pasado los hermanos a través del tiempo en la iglesia, muchas de las veces se nos va haciendo una costumbre, o se nos va pasando el tiempo y vamos viniendo a la iglesia y nos predicamos y andamos para allá y para acá. Pero llega el momento en que perdemos esa visión de que alguien está percibido y que nos tiene a la cacería, que día y noche nos tiene los ojos encima y que está buscando la manera de cómo robarnos la bendición, de cómo robarnos y sacarnos de la iglesia, porque su meta es separarnos del poder de Dios, separarnos de la mano de Dios. Ese es el único fin que Satanás tiene y del que nos debemos de cuidar nosotros, los que somos ya bautizados en el nombre de Jesucristo. Bueno, pues resulta, hermanos, de que hay una sutileza que Satanás tiene, que viene siendo el trabajo. Mire, a este hombre empezó a tener trabajo, y la iglesia, y la familia, y más trabajo, y más trabajo, y menos familia, y menos iglesia. Porque resulta, hermanos, que empezó a agarrar tanto dinero, y empezó a agarrar tanto trabajo, que empezó a dejar de orar, empezó a dejar de tener comunión con su familia, y fue tanto, hermanos, que cuando menos se dio cuenta él, ya tenía otra mujer, y esto fue en un abrir y cerrar de ojos. Cuando menos él pensó, había caído de la gracia de Dios. Cuando menos él pensó, perdió todo. Entonces, cuando esto sucede, hermanos, la familia se destruye totalmente. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque hay alguien que dice en la Biblia que está buscando, que está al acecho para devorarnos, porque Él quiere matarnos y porque Él quiere separarnos de la gloria, del poder de Dios, hermanos. Entonces, hay que estar apercibidos siempre, como dice la palabra de Dios, orar sin cesar. Hay que orar y hay que pedirle a Dios que Él nos llene de su misericordia, hermanos. Bueno, sin lugar a duda la palabra de Dios ha sido la guía, la fortaleza, la instrucción, que desde el principio por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. La palabra de Dios ha sido como una herencia que ha pasado de generación en generación. Es una herencia incorruptible, es una herencia que nunca terminará. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. O sea que el Señor, hermanos, dice que Él ha sido, Él es y lo será por los siglos de los siglos. No tiene principio, no tiene fin. Este mundo va a pasar, nosotros vamos de paso, vamos a morir. La palabra de Dios dice que el hombre que ha recibido el Evangelio, que ha determinado entregarse al Señor y que lo hace, el día que muere, dice la palabra de Dios, que no muere, sino que duerme, porque espera el día de la resurrección.
La palabra de Dios es incorruptible, no se puede contradecir porque es perfecta. La palabra de Dios es comprobable. El mismo Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se les apareció a los apóstoles con muchas pruebas indubitables por 40 días. Eso está en Hechos 1:13. En estos días, hermanos, ha habido muchas cosas que han avanzado, como la ciencia. La palabra de Dios ha sido más revelada. Hemos escuchado testimonios y hemos escuchado cosas que Dios ha revelado y le ha enseñado a su pueblo para que se aumente nuestra fe, para que tengamos la seguridad de que lo que está escrito en la palabra de Dios es fiel y verdadero. Por eso el Señor dice que se les apareció a los apóstoles con pruebas. No solo se les apareció y hablaba con ellos, sino que tenía pruebas en las que desafortunadamente el ser humano, por su condición, necesitamos ver cosas físicas para estar seguro de lo que estamos creyendo. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de lo que está en la palabra de Dios en esto, hermanos. Dice, el mismo Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se les apareció a los apóstoles con muchas pruebas indubitables por 40 días. Y Dios, en su grande misericordia, como Él conoce nuestra condición humana, dejó la manera de cómo nosotros podemos comprobar las cosas escritas en su palabra. Así tenemos la fe de que lo que está escrito y que estamos esperando, lo que ha de venir en el futuro, pues sabemos que es verdadero y que solo se espera a que llegue el día para ver estas promesas cumplidas en su momento. Hay una cosa que a mí me ha llamado la atención porque escuché un comentario hace poco tiempo de una persona que me decía que su papá era o es ateo. Pero yo le dije a él, le digo, mira, muchas de las personas decimos, yo soy ateo, gracias a Dios, porque en realidad no sabemos ni lo que estamos diciendo, ni lo que estamos creyendo. Le digo, mira, es mucho más difícil comprobar que Dios no existe que a que existe. Y para que una persona como tu papá venga a decirme que es ateo, pues no solamente tiene que convencerme a mí de que Dios no existe, porque desafortunadamente hay religiones, incluyendo la de Satanás, que ellos tienen su Dios. Y para decir que Dios no existe, también tendría que ir con esa iglesia y convencerlos de que Satanás tampoco existe. ¿Es cierto? Porque para decir que Dios no existe, entonces no existe Satanás. Entonces esto es algo verdadero, hermanos, de que va a ser muy difícil que alguien diga o que pueda comprobar que Dios no existe. Y pues bueno, hermanos, yo les ponía esto a él, pero como carecemos de la palabra, como carecemos realmente de lo que nosotros creemos, entonces no podemos argumentar más, porque la palabra de Dios es más poderosa que lo que piense el mundo. Lo que piense el mundo es personal, pero lo que nosotros pensamos y creemos viene de la palabra de Dios, es lo que nosotros predicamos. Dice, ¿cómo comprobamos las cosas que están escritas? Pues necesitamos evidencia. ¿Sabe alguien de aquí qué es la evidencia? Bueno, la evidencia pues es algo físico, algo que podemos ver, que podemos palpar y que nos convence de que realmente lo que sucedió, pues sucedió porque tenemos las pruebas, tenemos evidencia. Bueno, la evidencia es algo que físicamente nos compruebe lo que ha sucedido. Sin evidencia, pues no hay cómo comprobar lo sucedido. Y aunque Dios no ha revelado todo, pero sí hay bastantes cosas que han sido reveladas y que por medio de esto se ha comprobado la palabra de Dios. Aquí tengo una pregunta. ¿La ciencia será un don de Dios? ¿O será que la ciencia simplemente crece o se aumenta con el paso del tiempo o la investigación del hombre? ¿Qué será, hermanos?
Bueno, pues esto está escrito en la palabra de Dios. Vamos a Éxodo 31, versículo 1 al 4. Éxodo 31. Vamos a leer, hermanos, yo creo que desde Éxodo 31, del 1 en adelante hasta el 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Basalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, y en inteligencia, y en ciencia, y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. O sea que estamos viendo, hermanos, que desde que Dios creó al hombre, le ha dado esa bendición de poder crear, de poder inventar. Y esto es un don de Dios. La palabra de Dios aquí dice que Él le ha dado al hombre espíritu de inteligencia, de sabiduría, para que nos desarrollemos en este mundo, hermanos. Porque miren, desafortunadamente, hermanos, hay tantas corrientes, tantas iglesias que piensan diferente, pero que nosotros tenemos que sentirnos confiados de que nosotros tenemos la verdad. Conocí a otro hombre, hermanos, de otra religión. Este hombre creía él tener mucha fe, y es de esos hombres que dicen: y pues es que yo mi fe es grande, y todo lo pongo yo, y todo es fe, y todo es fe. Pero desafortunadamente, hermanos, no es así, porque Dios creó todas las cosas que existen, creó la ciencia. Pues resulta de que en la creencia de ellos es una iglesia en la que no vacunan a los niños, no creen en esto. Pero un día él, hermanos, sucede que trabajando se pisó un clavo, se lo enterró. ¿Qué sucedió, hermanos? Que él empezó a orar, él empezó a pedirle a Dios y a quererle demostrar al mundo que la fe es más grande que todo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que este hombre murió siendo un ministro. Entonces, Dios, hermanos, nosotros tenemos que somos inteligentes, tenemos capacidad y tenemos la verdad. Y por eso Dios ha puesto las cosas para que nosotros usemos y echemos mano de ellas. No dice la Biblia que Dios nos va a condenar o que estamos pecando porque vamos a ponernos una inyección que nos va a beneficiar. Porque, hermanos, este cuerpo es polvo, este cuerpo es carne que tiene que enfermarse, que tiene que pasar por muchas cosas, de las cuales muchas cosas el Señor las resuelve, pero muchas no. Muchas cosas el Señor quiere que nosotros busquemos la manera de cómo hacerlo. Porque si esto fuera así, hermano, pues nadie necesitaríamos de los hospitales para ir a tener los bebés. O muchas cosas, ¿verdad? Yo sé que hay cosas que suenan un poco, pero la palabra de Dios así está, entonces tenemos que mencionarlo. Entonces veamos que todo lo que ha sido creado por la palabra de Dios, la ciencia, se ha dedicado a buscar pruebas físicas que el ser humano, si no ve la prueba física, pues difícilmente cree. Vamos a leer, hermanos, en San Juan 14:8. San Juan 14:8. Gloria al Señor. Dice así, hermanos: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí
hace las obras. Creedme que yo soy el Padre, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Aquí, hermanos, estaban pidiendo una muestra, estaban pidiendo ver algo físico para comprobar ellos mismos que existía el Padre. Habiendo caminado, habiendo bebido con el Señor, habiendo comido, habiendo dormido con Él, estaban pidiendo pruebas, siendo que habían visto ellos resucitar, habían visto ellos sanidad y tantas cosas que no puede hacer un hombre si no está el poder de Dios o es Dios mismo en él. Pero por eso el Señor nos ha hecho ver que necesitamos pruebas y Él, como está seguro de nuestra condición, viene a comprobarnos que hay medios para que nosotros tengamos esa certeza, esa seguridad de que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Vamos a leer también, hermanos, San Juan, en San Juan 20:25. Dice así, hermanos, yo creo que podemos leer desde el 24, dice: pero Tomás, uno de los 11 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás llegó. Llegó Jesús, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor tuvo que venir a mostrarle físico que Él había resucitado, y Él tocó. Entonces dijo: bueno, hoy creo, porque he visto que el Señor ha resucitado y físicamente pude verlo, pude tocarlo, pues ahora creo. Entonces el Señor dice: bienaventurados los que sin haber visto han creído, porque, hermanos, pues así es el Señor, así quiere que nosotros creamos. Bueno, la incredulidad ha sido algo grave para la humanidad. Dios nos dio la opción de creer o no creer, y mucha gente que por falta de conocer la palabra de Dios se está perdiendo. Y es que la palabra de Dios tiene que ser predicada por el hombre. Él es quien tiene la autoridad, la encomienda, de Él es el trabajo de predicar la palabra. Tenemos que tener bien en claro que la palabra de Dios está definida y que nosotros somos los que determinamos si nos salvamos o nos condenamos. Lucas 16, vamos a leer en Lucas 16, 19, hermanos. Vamos a ver esto. Marcos, Lucas. 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo que llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males.
pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Bueno, aquí lo que estamos tratando de ver, hermano, es de que el trabajo de predicar, el trabajo de llevar el mensaje, el trabajo de predicar la palabra para la salvación de las gentes está en nosotros. No va a venir un ángel, no va a venir alguien del cielo a decirnos: oye, levántate porque vas a hacer esto y eso y eso otro. La palabra de Dios está dada y la predicación está a cargo del ser humano, de aquel que nos ha llamado. Nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar el mensaje para traerle almas al Señor, hermanos. Ese es nuestro trabajo en esta tierra, en este tiempo que el Señor nos ha dado. Procuremos hacerlo, porque es el trabajo que nosotros tenemos. Traerle almas al Señor, predicar la palabra de Dios es lo que nos acerca a Él. Entonces, pues, procuremos andar, instruirnos en la palabra de Dios para poder llevar el mensaje. Hay que invertir tiempo también en el Señor. Bueno, vamos a ver. Todo esto, hermanos, me tuve que poner a escribirlo, pidiéndole al Señor pues que me ayudara, porque este tema de la palabra de Dios es muy bonito, pero también es muy extenso y tiene muchas facetas, tiene muchas cosas, ramas, así que hay que irlas aplicando para poder entender ciertos aspectos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice, aquí vemos que Dios no envía a nadie para predicar el evangelio, porque la palabra de Dios ya está escrita. El Señor tiene quien la predique, solo falta quien quiera creer. Esto es las almas que nosotros le predicamos, y que ellos quieran creer, pues esa es la gente que viene. Vamos a ver en Hechos capítulo 10, versículo 1, hermanos. Hechos 10, 1. Aquí hay algo importante, hermanos, que vamos a ver. Dice así, hermanos: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han llegado para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí hay algo muy importante, hermanos. El ángel de Dios ya estaba en la casa de Cornelio y venía de parte de Dios, y le dijo que al cielo habían subido sus oraciones y sus limosnas. O sea que era un hombre piadoso que andaba haciendo la voluntad de Dios, pero algo le faltaba. ¿Por qué el ángel no le dijo a él el evangelio? ¿Cómo debería haber adquirido su salvación? ¿Cómo debería ser? ¿Qué debería hacer? ¿Por qué el ángel no le dijo si ya estaba ahí? El ángel le encomendó que fuera a mandar a buscar a Pedro. Él le iba a decir qué es lo que tenía que hacer. Y es que, amados hermanos, cuando la palabra de Dios dice que Dios tomó forma de vida humana, el Señor Jesucristo como hombre fue quien
dio instrucciones del evangelio para que nosotros lleváramos la palabra de Dios a los demás. No fue un ángel el que vino y que se apareció en el cielo con grande poder diciendo cómo debería de ser el evangelio, sino que Dios mismo, cuando tomó forma de vida humana como hombre, Él llevó el evangelio como ser humano. Entonces, por eso es que el Señor nos encarga a nosotros que nosotros llevemos el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado, pues este será salvo. Observemos que el ángel no le dijo a Cornelio, o más bien no lo evangelizó, no le habló de la salvación, no le habló del plan de Dios para su vida y de su familia, no le habló de Cristo, solo le dio un mensaje específico y luego se fue. O sea que Pedro era el indicado para llevar el evangelio, o sea que el evangelio debe ser predicado por el hombre. Dios no va a descender a nadie para predicarle. Recordemos que el sacrificio de la cruz fue para comprarnos a precio de sangre. Dice la palabra de Dios que tomó forma de vida de hombre, se manifestó en un cuerpo humano y como hombre predicó el evangelio de la salvación. Como hombre, Dios no se presentó al mundo en forma de un ángel. Vamos a leer, hermanos, en Hechos 10, 42, 43. Ahí mismo dice: y Él nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bueno, estas citas, hermanos, nos dan apoyo de una firmeza sólida, de que tenemos un evangelio que es apoyado por diferentes partes de la palabra de Dios. No como hay otras iglesias que solo porque hay un versículo, de ahí hacen una doctrina, cuando la palabra de Dios no enseña así. Vamos a poner el ejemplo de Mateo 28, 19, cuando dice el Señor que los manda a bautizar en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero desafortunadamente o afortunadamente este texto no tiene sustento en la palabra de Dios. Solamente fue un mandamiento que Dios dio, pero que no se cumplió como le dijo el Señor ahí a los apóstoles, sino que el Señor tenía que derramar de su Espíritu Santo y llenar de poder a los apóstoles, porque por medio de ello es que iba a ser revelado el plan de salvación y cómo deberían de predicar para la salvación ahora de nosotros los gentiles, porque el judío era el único que podía ser salvo. Entonces Cristo vino, murió y nos compró a nosotros los gentiles. Entonces veamos, hermanos, que tenemos muchas citas que hablan del bautismo en el nombre de Jesucristo, y que está bien sustentado esta doctrina que nosotros tenemos del bautismo, de la cual, hermanos, creo que difícilmente alguien que no crea así nos vaya a confrontar en esto. Nadie tiene esta convicción tan plena y tan satisfactoria y tan llena de poder como nosotros, los que nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Observemos que el ángel no le dijo a Cornelio, o más bien no lo evangelizó, no le habló de la salvación, ya veíamos esto. En Hechos 10, 42 al 40 dice: y nos mandó que predicásemos el evangelio al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Veamos otra cita, hermanos. Vamos al Gálatas 1, 6 al 12. Gálatas 1, 6 al 12. Dice así, hermanos: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, el tal sea anatema. Bueno, esto, hermanos, está confirmando que la palabra de Dios ya está escrita.
no se le puede añadir, no se le puede quitar. Como está escrito, está perfecto, es nuestra salvación. No podemos tratar de hacer algo que esté fuera de la palabra de Dios, porque de lo contrario ya estaríamos faltando a Dios. Y como digo, hay otra iglesia también que desafortunadamente dicen que a ellos se les apareció un ángel que les dio unas tablas y tienen otro evangelio. Esto confirma que la palabra de Dios desde aquellos tiempos ya estaba anunciando que si aún un ángel viene, no creamos, porque la palabra de Dios ya está dada como debe de ser. Hermanos, tenemos que tener una base de doctrina bien fundamentada, bien clara, no como otras denominaciones que solo porque hay un texto en la palabra de Dios hacen una doctrina que no tiene un fundamento ni un cumplimiento. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La palabra de Dios enseña cómo vivir una vida cristiana plena. Nos invita a que no sigamos las corrientes de este mundo, que tomemos control de nuestras actividades de trabajo, de familia, porque ha habido muchos que sin darse cuenta han descuidado las cosas de Dios. Vamos a ver, hermanos, Deuteronomio 8:11 al 14. Deuteronomio 8:11. Deuteronomio 8:11. Mire lo que aconseja el Señor aquí. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte el bien. Sí, hermanos, la palabra de Dios nos está indicando que en realidad Él sabe y Él conoce que para nosotros es fácil salirnos del camino, porque pasamos por muchas tribulaciones, pasamos por cosas que, hermanos, pues a veces nos hacen decaer, a veces nos hacen nuestro ánimo que ande por los suelos, porque somos débiles y por causa de este sentimiento que muchas de las veces no podemos dominarlo o controlarlo, pues simplemente empezamos a dejar de venir a la iglesia y ya menos leemos, ya menos oramos, porque tenemos tan arraigado a veces el orgullo o cosas así tan fuertes que no las podemos sacar de nuestra vida. Pero sí podemos llegar a controlarlas y que venza más bien la palabra de Dios en nuestra vida antes que estos sentimientos que nos saquen y nos arranquen de la presencia de Dios. Hermanos, tenemos que tener una doctrina, una base bien fundamentada, clara. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir una vida cristiana plena, ya lo estábamos viendo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que te ordeno hoy, dijo el Señor. Llamen, hermanos, llamen. Dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y en las que habitéis. Ya leímos esto. Dios nos invita a que Dios nos invita a que nos santifiquemos. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5:23, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el Señor aquí nos está invitando a que nos santifiquemos, pero si leemos con un poco más de cuidado este texto, dice la palabra de Dios, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea que somos tripartitas, o estamos en tres partes. Vamos a ver un poco lo que es esto. Mire, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Tenemos que cuidar este cuerpo, tenemos que cuidar el alma y tenemos que cuidar el espíritu para hallarnos irreprensibles. ¿Qué viene siendo esto, hermanos? Vamos a ver. Vamos a ver el cuerpo. Vámonos a 1 Corintios 6, 19 y 20. Corintios 6, 19 y 20. Dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, y glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice, o sea que debemos de cuidar este cuerpo apartado de todo aquello que nos contamina y que no es agradable a Dios. Y para esto, hermano, pues hay algunas cosas que la palabra de Dios aquí nos dice. Está en Gálatas 5:19 y en Romanos 13:3, que dice, pues no andemos en borracheras, en herejías, no andemos maldiciendo, porque con esa boca no podemos andar maldiciendo y bendiciendo, o bendecimos o maldecimos. La palabra de Dios dice que no podemos estar sirviendo a dos señores. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas y envidias. Romanos 6, 12, 13 dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que desobedezcáis en sus concupiscencias, ni que tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos delante de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, que no podemos prestarnos a servir en algo que sabemos que no es agradable a Dios. Por ejemplo, en mi trabajo alguien me dice, se me acabaron mis cigarros y me das un ride, necesito ir a comprar. Yo después, bueno, mira, ¿sabes qué? Te puedo llevar a tu casa, pero a comprar cigarros no puedo. Yo soy una persona que estoy cuidándome de que Dios de agradar a Dios, y no es bueno que yo te lleve a que compres eso. Te llevo a tu casa si gustas, pero no puedo prestarme a llevarte a comprar algo que va a contaminarte y que me va a contaminar a mí, porque estoy prestándome para algo que no quiere que el Señor haga. El alma. Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace tesoro para sí no es rico para Dios. Mateo 16:26 dice, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amados hermanos, el alma es la que es eterna. Veíamos que Lázaro y el rico, uno estaba en el seno de Abraham y el otro estaba en un lugar de tormento, y esa alma estaba siendo atormentada, y dice la Biblia que de día y de noche esa llama nunca cesa. Así que el alma hay que cuidar, hermanos, porque es eterna. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces vemos que el alma es eterna y que puede ir a salvación o a condenación.
vamos a ver Apocalipsis 24. Solo tengo una cita más y creo que ya vamos a terminar, hermanos. Dice así, Apocalipsis 24. Dice la palabra del Señor, hermanos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. El versículo 6 dice, amados hermanos, bienaventurado el santo y el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad de estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, ahorita tenemos la grande bendición de que la primera resurrección, cuando este cuerpo mortal se vista de incorruptible y que seamos transformados, veremos al Señor cara a cara y tal como es. Pues hermanos, ha sido de grande bendición para mi vida que me hayan dado esta oportunidad. Dios les guarde, Dios les bendiga. Espero que les haya servido en algo de este video. Que Dios los guarde y los bendiga, hermanos.